Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Hola George. Anita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy listo para un episodio. Ya nos los habían pedido y pues vamos a hablar de dos fenómenos mediáticos que han tenido una explosión en su carrera, una fama en un lapso de tiempo muy corto. Importante mencionar, mi Dianita, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que somos un podcast que hablamos de vidas musicales. No nos inclinamos a ningún género. Todos los artistas y toda la gente que es musical, pues tiene cabida en este podcast. Son dos géneros que a mí, la verdad, dos artistas también que pues no sigo, no es mi onda, y que me gustaría empezar con una pregunta para ti. Sí, George. Bueno, antes que me hagas la pregunta, gracias a todos por vernos, a los que se pasan un ratito con nosotros. Si les gusta, suscríbanse, si les gusta, denle like, si les gusta, compártanlo, manden el share, el link, compartan. Pues esto hace que haya más programas como este, de que en algunos temas somos más expertos que en otros también, como todos nosotros en algo. Claro. Pero bueno, finalmente se está haciendo algo que los apasionados de la música y de las vías musicales van a disfrutar muchísimo. Es una plática entre amigos, un ratito. Y bueno, ahora sí, para empezar la plática, George me iba a hacer Bueno, una pregunta. vamos a hablar de Bad Bunny y de Peso Pluma. Exacto. Ese es nuestro episodio de hoy. Si tuvieras que escuchar 24 horas por fuerza alguno de estos dos géneros, reggaetón o corrido tumbado, ¿qué escucharía usted, Dianita? ¿Cómo te explico, George? El corrido tumbado es obviamente Peso Pluma. El reggaetón es Bad Bunny. Yo lo quisiera contestar como el personaje, ¿ok? Definitivamente Bad Bunny. Pero hay una cosa que tienen en común Bad Bunny y Peso Pluma. O sea, aparte del corrido tumbado, tú sabes que también Peso Pluma también le entra, obviamente, al reggaetón, igual que Sí. Bad Bunny. O sea, también es conocido por eso. Bueno, el tema de Bad Bunny sería más el trap, ¿ok? Y que tiene que ver con rap, el hip hop. Bueno, también Bad Bunny puede entrar en el hip hop. Y aquí es donde te voy a hacer una observación. Nosotros hemos mencionado de chiste en varios programas lo del autotune. Precisamente, aquí viene muy al caso explicar qué es el autotune, porque ambos representantes de la música que tocan usan el autotune. Y se empieza a usar con Cher. ¿Sabías que ahí fue la primera vez que se empezó? La verdad es que no tenía la bueno. menor de las- Bueno. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? El autotune se fue creado en 1996 por el ingeniero Andy Heidelbrand. De ahí puede venir muy bien al caso, porque la diferencia que existe, por ejemplo, del rap y del trap, que es donde se enfoca más Bad Bunny,
es que precisamente usa más el autotune y usa más elementos electrónicos. Haz de cuenta como si nos pusiéramos a pensar en el programa pasado que hicimos de New Wave. Bad Ajá. Bunny sería el New Wave del reggaetón, del Ok, rap muy bien explicado, y de ok. esta música. Entonces, bueno, mi respuesta es Bad Bunny. ¿Tú qué Sí, yo onda, también, George? si tuviera que aventarme 24 horas de Bad Bunny o de Peso Pluma, estaría buenísimo que me dejaran ponerme hasta la madre y me quedo también con Bad Bunny. Ok, ¿por qué? A ver. El sonido me es más, lo tolero más. De hecho, hay 3 canciones, y ya las nombraré más adelante, y estarán obviamente en el playlist, que me gustan mucho de Bad Bunny. Yo soy muy de tener gustitos culposos, pero en la música soy muy exquisito, pero Sí. tengo estos gustos culposos. Sí, yo también, regresando un poquito a lo que decías de, por ejemplo, Peso Pluma, que trap, que hip hop, estamos en una época que hay muchas colaboraciones. Ujú, Es muy sí. común las colaboraciones, sobre todo en estos 2 géneros en particular. Hablaría también algo de pop, hablaría un poco de rap, pero es muy común en estos 2 géneros. Entonces, pues sí, brincan de género en género. Yo digo que no se pierde tanto la esencia de la música, de lo que los llevó a la fama, pero sí se han probado con sonidos diferentes, ¿no? Sí, lo ¿Por que qué quieres Sí, no, dime. más que empezar, pues como siempre, George, que siempre fluimos. Yo creo que algo que tienen en común Bad Bunny y Peso Pluma, y Ujú. obviamente esto no es una competencia, sino esto es más bien Sí, como ¿no? hacer una fusión, exactamente como tú dijiste, de dos personajes que en el ambiente musical han hecho todo un volteado de cabeza todo el panorama, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. bueno, el punto aquí es, los dos tienen inicios muy similares porque uno inicia pues teniendo éxito porque lo notan en SoundCloud, porque él subía su Ujú. música a SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado. Así Y es. el otro tiene lo mismo, un inicio parecido en una red social, TikTok. Es hasta donde Ujú. yo eh, tengo como conocimiento de donde fue su mayor como para que lo conociera tanta gente. O sea, los dos, o sea, son personas que tienen millones, cientos de millones de música bajada en Spotify y en otras stream de música. Entonces, bueno, ahí hay Sí, una... es impresionante, números récords, o sea, Peso Pluma Sí, tiene arriba de 53 millones de escuchas sí. mensuales y Bad Bunny se hablan de cifras por ahí de los 77, 78 millones mensuales. Una cosa que me llamó la atención y también es una similitud, los dos, es, un artista tiene que, es un personaje, ¿no? Hay artistas que son más naturales o son más en línea recta, digamos, en su vida cotidiana, en su día a día, que en el escenario, pero aquí creo que sí adoptan un personaje y son como que los tipos rudos, malos. Sin embargo, y además cantan música urbana con letras muy fuertes que Sí, caracterizan a la música de esta época, mucho sexo, drogas, sí, pero ahorita el que está metido en más problemas es Peso Pluma y ya vamos a ir para allá. pero a lo que voy, es que los dos vienen de bonitas familias. Los dos vienen de bonitas familias, ninguno de ellos fue, digamos, un niño de la calle, un niño problemático, no. Y bueno, esto también lo encuentro como similitud. Me Bueno, sorprendió. Bad Bunny tiene una circunstancia mucho más, bueno, más bien vamos a llamarle menos privilegiada, no de la calle, pero es menos privilegiada que la de Peso Pluma. Estamos de Uno, acuerdo. bueno, vamos a la parte que obviamente, Pero él habla de que le encantaba estar en su casa, que era un niño sí, tímido, le empieza a gustar la música porque era una casa muy musical, sí. escuchaban mucha salsa, mucho merengue, Su padre camionero, su madre ex maestra,
Ajá, dos Exactamente, me refiero hermanos. que podría ser una circunstancia en Puerto Rico, porque Bad Bunny es de Puerto Rico, similar a la que hablamos de Ozzy Osbourne en Inglaterra. Tampoco es que Ozzy era de la calle, o sea, No, era de una sí clase había, trabajadora. Bad Bunny exacto. sería el equivalente a la circunstancia económica de Ozzy. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, 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 Pero a sí, nivel sí, Puerto pero Rico. vamos, hogares estables, en donde había papá, había mamá y hermanos y había amor, ¿no? Bueno, eso se dice. Bueno, eso se dice. Eso dicen ellos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que No, es información de primera mano. Hablando de Peso Pluma, sí. bueno, él es de descendencia libanesa, él nace en Zapopan, en Jalisco. Otro de descendencia libanesa. Ya tuvimos en esta temporada a Shakira Ujú. y ahora, Sí, ok, interesante. No sí, él tres, es porque Hassan también Francesca es, que de Lois Blind también es de descendencia libanesa. también. Él Puro es Hassan Líbano, Libanis on the Emilio house, saludos al Tabano. Líbano, a la comunidad Saludos, libanesa de México. yo tengo muchísimos grandes amigos libaneses, Sí, qué interesante. y él estudia la secundaria en San Antonio Ujú, y desde también muy jovencito empieza a escribir. Él pone como sus referentes, como su inspiración musical a miembros de grupos de banda, de regional y también artistas como Drake, como The Weeknd. ujú. Eso es lo que él escuchaba. Ahora, en cuanto a los dos géneros y en cuanto a la música, no obstante, podría escuchar más reggaetón. Musicalmente hablando, los corridos tumbados tienen grandes músicos, o sea, Sí, sí se utilizan muchos efectos y lo que tú ya nos habías comentado, pero finalmente pues hay muchos instrumentos de viento, hay buenas guitarras, requintistas, se utiliza mucho la guitarra de 12 cuerdas, con trabajo, entonces creo que musicalmente es una música más rica, ¿no? Además de que es un subgénero de los famosos corridos que estuve investigando, lo voy a decir muy rápido, pero me pareció muy interesante. a ver. Los corridos en México empiezan en el norte del país Ujú. con dos influencias europeas muy marcadas y no española. Por eso sí se utiliza la guitarra, pero no es el instrumento primordial. Eh, Viene del famoso chuntata, chuntata, que es del vals checoslovaco. Wow, ajá. Y había una colonia, no sé qué tan grande, pero había una colonia en el norte de México. Y por otro lado, también del chunta, chunta, de la polca alemana. Es Ujú. por eso que los instrumentos, por ejemplo, como el acordeón, tantos metales, y se vuelve muy popular en México en tiempos de la Revolución, estamos hablando de 1910, y se populariza porque no era como, era un medio de comunicación. En México, en esa época no había radio, no había televisión, sí había prensa escrita, sin embargo, y sigue siendo algo que aqueja a México, pero imagínense, en esa época, pues había muchísima gente analfabeta, ¿no? Ujú. Entonces, los corridos hablaban de las proezas militares, Claro. de los héroes, y era una forma en que el pueblo se enteraba. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando ya silban los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo
más estimaba. El radio empieza en 1911 y en México fue hasta 1921 que se hicieron las primeras transmisiones. Fueron en Nuevo León, pero era una cuestión muy como experimental. Entonces los corridos servían como un medio de comunicación y de ahí ya muchos años más adelante pues fueron cambiando, evolucionando o desvirtuándose, como lo quieran tomar, Claro. y va a empezar ya los narcocorridos y cosas más violentas, ¿no? Antes era, pues, sobre todo cosas cotidianas, historias cotidianas, mucho de lo que pasaba en la Revolución en México. Total, y al final del día, o sea, bueno, los narcocorridos, o sea, el tema finalmente es otro tipo de guerra, otro tipo de batalla, otro tipo de... Sí, así es. Entonces, Es bueno, otro tipo de héroes otro tipo, para digamos, quienes lo tratan, y exacto. el tema, y vamos a profundizar ahí, quisiera dar una idea más o menos de quién es como persona y luego seguir con esta parte, ya que nos fuimos por Peso Pluma en un principio. Bueno, él también toca, como te dije, rap, trap, todo eso. Su nacimiento, 15 de junio, 1999. Como bien dijiste, en Zapopan, que es una área metropolitana de De Guadalajara. Guadalajara. Ajá. Bueno, sus inicios fueron más o menos en 1920, donde yo tengo, bueno, ese dato, o sea que tiene poco tiempo el hecho de que esté... 2020. Sí, dije 1920, pero es por los corridos, George. Es que te quedaste con lo que estaba Pero me quedé platicando. con los corridos. Bueno, 2020, o sea, cuando, o sea, dicen que lanzó su primer sencillo, y pero la fama internacional fue en el 2022. Y ya Sí. fue como cuando empezó a colaborar con otras gentes, como decía, su nombre es Hassan Emilio Cabande Laija. Okay. Y es, bueno, es cantante, es compositor, y ya dijo George, se especializa en corridos tumbados, y bueno, todos los géneros urbanos, que trap latino, Sí, reggaetón. pues es de los pioneros, ¿no? Yo la verdad, al primero que conocí de corridos tumbados es a Peso Pluma. Sin embargo, hay otros artistas que empezaron un poco antes que él, pero bueno, es el referente, ¿no? Al hablar de corridos tumbados, pues inmediatamente pues es Peso Pluma, ¿no? Vamos a presentarle un disquito en vivo. Esto se llama La Melena. Puro Peso Pluma. ¿Ah? ¿Y qué? Ese niño, la movida, era de madroso, se metió en problemas, le encanta la adrenalina. Bueno, y agregarle a lo que estabas diciendo, ¿no? El corrido tumbado, bueno, se trata de una variante de los corridos tradicionales, y bueno, lo importante es que ahí es donde incorpora elementos del hip hop y usa el lenguaje relacionado, como ya dijo Jorge, con actos violentos, armas y demás. Ahora, sí quisiera poner en claro cuál es la diferencia entre el trap y el rap. Ok. El trap y el rap son géneros musicales callejeros. Nacen en Estados Unidos y se diferencian en varios aspectos, sobre todo en lo instrumental y la temática. Y bueno, ahí es donde yo decía, el autotune. El trap se caracteriza con el uso de más electrónicos que instrumentales. Dicen que con bajos hasta de 808 hi-hats atercillados, o sea, los músicos van a saber perfecto de qué estamos hablando, y un ritmo de batería electrónico, trino, ¿ok? Y el rap se centra más en las palabras, el ritmo, y los raperos usan técnicas literarias como la metáfora y la aliteración y la asonancia.
Entonces ya ahí Ujú. ya dejamos claro, ¿ok? De qué van Sí, sí, ambos y además, si fenómenos tú te musicales. acuerdas, o sea, cómo empieza el rap, el rap realmente era, o sea, se podía hacer con un sampleo de una canción y era un micrófono y listo, ¿no? E improvisar. Sí, el trap tiene muchísimo más, pues más producción, Claro, y el autotune, que la burla que decía, van a decir, bueno, ya nos dijo que usan autotune y que es muy común en estos músicos utilizarlo y ya, ok, sí, Ujú, pero ¿qué es el autotune? Finalmente yo me puse a pensar, si hablamos y nos burlamos del autotune, pero debe haber mucha gente que no tenga ni idea qué es el autotune. El autotune es ujú. una herramienta de procesamiento de audio que corrige automáticamente la afinación en las notas vocales o instrumentales. Detecta las notas que se reproducen en tiempo real, las ajusta y las notas más cercanas a la escala musical elegida, o sea, automáticamente te capta, Ujú. pues es auto, ¿no? Inmediato. Corrige, Igual a, pues cualquiera puede ser cantante, ¿no? claro, corrige, no, corrige las frecuencias que se desvían de la tonalidad. Ujú, Y ujú. ahí te va una cosa, en nuestra época, uy, que le decíamos los gentes que usaban, ¿cómo se llama? Playback. Playback, claro, eso, George. Playback eran como muy criticadas, como osa usar playback, ¿no? Era muy criticado y muy común. No, y de hecho se quedaban casi, era como vergüenza mundial, ¿no? O sea, casi Sí, acababan su carrera con eso. Ahora el autotune se vale y no es vergüenza musical. Este, Al contrario, es una parte es una herramienta, es ahora una ya es una herramienta. herramienta. Y entonces, bueno, siguiendo con lo del autotune, o sea, ¿para qué se utiliza el autotune? Para, bueno, mejorar la afinación de una grabación vocal, lograr efectos de sonido de la voz para obtener un sonido más electrónico. Otra cosa que les doy el mérito, porque creo que haya sido fundamental en el éxito que consiguieron, sobre todo Peso Pluma, Sí, porque el artista de reggaetón, pues su vestimenta y eso siempre ha sido muy urbana, muy de hip hop, muy de rapero, muy de ese tipo. Pero este subgénero de los corridos, yo creo que fue clave el hecho de que no estuvieran vestidos como normalmente la gente de los corridos tradicionales se visten. No hay botas, no hay cinturón piteado, no hay sombreros. Y la temática, las letras, pues son en muchos ejemplos muy similares, pues son letras urbanas, pero entonces estás oyendo música, sí, con una influencia tradicional mexicana marcadísima, utilizando prácticamente los mismos instrumentos, pero un cuate con la gorra para atrás y las chamarras y la cadenota y el relojote, como si fuera un rapero o un reggaetonero. una vez más la moda, te digo, fíjate, sería una especie o sea, lo mismo que pasó con el New Wave, lo que estás hablando, ¿no? O sea, estás Ujú. hablando Y van con, juntas. claro, aquí el tema es, si nos ponemos a ver el problema en el que está metido ahorita Peso Pluma, o sea, están prohibiendo ya que se canten corridos tumbados en Sí, conciertos, en vivos, están bajando canciones, o sea, un poco viene esta prohibición de expresarte como quieras. ¿Qué opinas que en una época como la que estamos viviendo, donde supuestamente hay mucho más libertad y más apertura, eh, se esté un artista como Peso Pluma metiendo en problemas masivos con la ley, con su música? Yo todo lo que empecé a leer ahorita de las noticias, que ahorita pueden meterse a ver todo lo que está pasando, ¿es injusto o no es injusto? ¿O sí realmente bueno, afecta? Porque el dilema ahí, George, de Peso Pluma, es que si cantas los corridos tumbados, estás elevando al narco y estás promocionando a la violencia y a la guerra y que la es, gente... es, es, es un tema muy polémico. Yo estaré siempre en contra de prohibir, sobre todo una expresión artística. No, no estoy de acuerdo. Sin embargo, eh, vivimos en un país
en el que estamos, es muy triste decirlo, pero sí, en una guerra declarada frente al narco. eh, y es como elevar a estos personajes Ujú. Eso se a dice. niveles de héroes, ¿no? De caudillos, y ahí no me gusta. Pero bueno, finalmente también el rap lo ha hecho y lo hizo durante muchos años. Es una forma de expresión y es lo que está pasando. Entonces, guste o no, creo que no se debería de prohibir. No, ¿cómo te podría decir? Para mi gusto, también hay gente muy pendeja que sí lo puede utilizar Sí. como la chispa, me explico, para aprender y para empezar a hacer ese tipo, pero la verdad es que no creo que, ¿cómo te digo? Que incite, esa es la palabra que estaba buscando, que incite a la violencia, ni mucho menos. Yo así lo veo, pero bueno, también lo habíamos discutido en otro episodio, ¿no? Por eso los jovencitos, por eso es que estas personas, estos artistas tienen tantos y tantos seguidores y tantos escuchas, porque todos esos temas de la violencia, del ser ostentoso y los carrazos, de la forma en que se expresan muchas veces de las mujeres como instrumentos, como un El objeto sexo. sexual, el sexo, eh, pues tienen clinch con los jóvenes y por eso lo escuchan, ¿no? Yo lo veo así, en contra de la prohibición. Sin embargo, repito, se me hace como que incongruente cantarlo cuando estamos y tanta gente muere a causa de. Sin embargo, pues es algo que pasa todos los días y de ahí es su fuente de inspiración o sus temas para componer y cantar acerca de eso, ¿no? Sí, y bueno, y también que se le relacione con las bandas del narco, o sea, se le ha criticado que en conciertos ha puesto este, Claro, eh, fotografías o imágenes enormes de narcotraficantes así es. extremadamente perseguidos. Ahora también hay personajes que opinan exactamente lo mismo que tú, que el prohibirlo solo crea más morbo, crea más ganas de hacerlo. Y por el otro lado, pues sí, el estar como congruente con los valores que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Eso, En eso. lo, Y que fuera nada más, sabes que voy a escuchar música y no me va a influenciar. Eso lo puedo decir yo con toda seguridad y conciencia. Sin embargo, pues si hay jovencitos que desde muy niñitos están escuchando esto y es lo único que escuchan, y bueno, puede ser que por ahí sí sea algo negativo. y bueno, no nada más en México el problema del narco, sino por ejemplo en Chile, en el Festival Viña del Mar, no quisieron tampoco la presencia, o sea, vaya, porque igual lo veían como una influencia no positiva para el mundo en general, ¿ok? Para cómo están las cosas en este momento. Y sí, bueno, cabe ahorita el momento perfecto para decir, bueno, la música es la música, frenar a los artistas en su modo de expresión jamás va a ser una cosa que yo y voy a aplauda. Entonces se recomienda que se utilice como algo meramente para divertirte, para pasarla bien y exactamente Sí, no para tener el pretexto de sí, hacer por encajar, porque ahí sí es donde perdemos todo el tema de los valores y demás. Y no estamos como que sermoneando, pero sí. No sé, George, porque para mí es muy difícil. es que es muy, es polémico y es una cuestión de educación, Y ¿no? aparte porque está pegó con todos los estratos sociales con tubo. Totalmente. Bueno, tiene mucho mérito que es, o sea, estamos hablando que ha entrado a los charts de Billboard de Estados Unidos. Sí, Una música regional mexicana, un subgénero, pero es regional mexicana sí, que se canta totalmente. en español, ¿no? Es impresionante.
Yo recuerdo cuando pero no vi el programa en vivo, no tenía ni idea, pero bueno, pues el señor estuvo con Jimmy Fallon y fue uno de los shows más vistos del año. Y Peso todo el mundo, Pluma, porque obviamente Bad Bunny antes que eh, Peso Pluma. exacto. Y bueno, es música que ya se escucha en los 5 continentes. O sea, eso nunca había pasado con ningún género regional mexicano, jamás. Entonces, pues sí, a mí me parece increíble. No quiero meterme en el tema de si tiene talento el tipo, o sea, eso me queda clarísimo. También ¿Y esas sabes que quería composiciones ser no futbolista, requieran. Peso Pluma? Ok, No, y jugó en primera, no jugó en primera división, con gente que está ahorita en la primera división, o sea, ok, de ok. país. O sea, su sueño en la vida era ser futbolista. Y entonces él quería ser futbolista y no sé qué pasó algún momento en su vida que empezó a como que a flojear, es lo que él dice, y de repente empezó a agarrar más la guitarra. Y al empezar Mm. a usar más la guitarra, como que se le fue su fiebre por el fútbol. Peso Pluma es uno de los cantantes del momento y su incursión en la música se ha vuelto todo un fenómeno que no deja de llamar la atención. Sus famosos corridos tumbados fueron furor y cada vez tiene más fanáticos. Pero, ¿a qué se quería dedicar el cantante antes de ser famoso? Pese a que hay muy poca información sobre cómo era su vida antes de convertirse en el fenómeno que es actualmente, hay algunas entrevistas donde ha contado más sobre él. En el podcast de El Canelo Angulo, Peso Pluma relató que tuvo la oportunidad de ser futbolista profesional y hasta se integró a las filas de las Chivas, pero decidió abandonar los entrenamientos para ser músico. Desde que el artista contó sobre su pasado deportivo, muchos se abocaron a buscar información y fotografías para acreditar la veracidad de lo que decía el cantante. Fue el futbolista José Juan Macías quien confirmó que fue compañero de Peso Pluma y hasta destacó que tenía mucho talento. Y era bueno para el fútbol. Bueno, buenísimo. Y entonces empezó a funcionar todo esto de la carrera musical y se desvió, porque también tenía mucha probabilidad de ser una estrella del fútbol. Ok. Otra cosa que me llama mucho la atención, ya lo comentamos, es lo rápido que se hicieron famosos. O sea, Bad Bunny empieza fuerte por ahí del 2016. No es mucho tiempo antes, pero también el ascenso fue vertiginoso. O sea, es increíble lo rápido y cómo funcionan todos los medios actuales, todas las formas que pueden exponer, que también lo hablamos en el episodio anterior con Emiliano, de cómo todas estas herramientas, TikTok, que puedas subir a Spotify, tu música, Instagram, todo, puede hacer que te vuelvas un fenómeno, un suceso mundial rapidísimo. Y las cantidades de dinero que ganan estos amigos por streaming es de llamar la atención, ¿no? Talento sí hay. Estuve escuchando a Bad Bunny, la verdad es que lo había escuchado mucho más que Peso Pluma. Eh, eh, o sea, las letras, se necesita sí habilidad, en realidad, de cómo las rimas, todo eso, de mucha de la música de Bad Bunny, ¿no? Y hay canciones muy simpáticas, hay canciones muy grotescas, que también lo hemos dicho mucho. A mí lo que no me gusta del reggaetón es que me aburre el ritmo, o sea, es too much para mí, ya después de un tiempo. Y la forma en la que se me hace música muy misógina, la forma en las cosas que se dicen de la mujer, ¿no? No me encanta, pero de que se necesita talento para poder armar esas ritmas, esas rimas, los ritmos, cómo los van cambiando todo, sin duda. No, totalmente, George. Y regresando a esta parte de que ya se ha presentado con Jimmy Fallon, yo quisiera ahí darte un dato que se Ujú. presenta a presentar una canción que hizo como colaboración
que se Sí. llama la canción Ella Baila Sola. Ella La baila hizo sola. con el grupo Eslabón Así es. Armado, banda Eslabón Armado. Y el punto aquí es que es otro de los problemas que está, porque se le fueron encima muchos Es que la canción la es de compuso. Eslabón Armado. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. ¿Quién te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así nomás con Pedro, puro Eslabón Armado. Sí, O sea, es y no canción los de él. invitan a ellos. Entonces, Sí, digo, es muy otro de bien. los problemas que está metido ahí. Entonces, ahí es donde está como el artista una vez más en medio del huracán, pero ¿tú qué opinas también de esta situación? ¿Crees que es una cuestión que le concierne a Peso Pluma y debió haber dicho, yo no me presento si no va Eslabón Armado conmigo? No, yo creo que es una traición gigante. Traición porque- gigante, ok. Sí, porque además, Peso Pluma, el término, o sea, las dos palabras, el nombre surge de una plática con Marco Antonio Barrera. Del box, ajá. Boxeador, que peleó en varias divisiones, pero en unas de las que peleó fue Peso Pluma. Todos eran muy delgados, incluso él, o sea, y por eso son Peso Pluma. Sí que, además el cuate es como que alto, espigado, en fin, pero sí, a mí me parece una traición total porque Peso Pluma empieza como un grupo y ya cuando hace esta colaboración, la canción era de los otros, de estos cuates de Eslabón Armado, entonces no invitarlo, pues es como, o sea, un frontman de cualquier grupo se fuera casi como escondidas al programa de Jimmy Fallon y se presentara con una canción que ni siquiera fue de su autoría. Todavía ahí tendría un poquito de... Sí, tenía una banda, pero no quiero ser banda, soy solista y voy a ir a cantar mi canción que fue todo un fenómeno. No, cabrón, la canción ni siquiera era tuya. Claro, y no Entonces, tendrías por qué sí. estar en The Tonight Show con Jimmy Fallon sin ellos, ¿no? 100%. Entonces, hay Exacto. otra más para que dejen ahí, ¿qué piensan? O sea, ¿traición o no traición? ¿Hay autotune o no autotune? Todo esto que hemos venido hablando genera muchas No, el cuestiones que autotune queremos saber. ya llegó para quedarse y ese ya debemos de No, otra de cosa. todas maneras, o sea, hay defensores y detractores, como en Claro. todo, ¿ok? Sí, Porque hay unos que sí. lo consideran una herramienta que permite enmascarar defectos y presentar una versión más endulzada del asunto, de la A realidad. mí me gustan las cosas con defecto. O sea, Bueno, exacto, y otros defienden porque es para innovar, dicen, en la música y crear estilos, pero bueno, ya no vamos a seguir con ese tema. No hemos dicho los datos de Bad Bunny, se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Ah, sí dije que Peso Pluma es Géminis, ¿verdad? Sí dije la fecha, no queda, sí. pero es bueno, es Ujú. Géminis. Y Bad Bunny es del 10 de marzo de 1994, es un Piscis, y bueno, él es de Puerto Rico, él es productor, compositor y ahora luchador puertorriqueño. Es que no se pisa porque los dos que estamos hablando, uno quería ser futbolista y el otro ahora es un luchador. ¿Será la afición? ¡Ay! ¡No! Con un palo de kendo. Con un palo de kendo. Pero son amigos. Mira, el tipo está en su pick. Pero son amigos. ¿Hasta dónde llega la amistad? Amigos, reventaron la mesa con su cuerpo. Así que Bad Bunny dijo: bueno, un momentito, yo tengo opinión en eso. Él noqueó a Dominic Mysterio, el hermano de Damien. Mira, papi, la va a pagar ahora. ¿Quién todo se puede dialogar. Todo se puede dialogar. Se puede dar.
Vamos a darnos un chance, una oportunidad. ¡No, Dios mío! Le encendió directamente al pecho, a la espalda. Pero bueno, El desquite llega y llega con ganas. no, Bad Bunny, Bad Bunny, ya. Conversalo, Bad Bunny, conversalo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia. Este no va a llegar a ser anfitrión de nada. Directamente a la pierna. ¡Qué palazo de Kendo! Le acaba de conectar. Bad Bunny en control de la situación. Sobre la mesa. A la espalda, horripilante, se la está marcando. Pero Dios mío. Cuando llegó el momento del desquite, mira, hasta los comentaristas en inglés ¡Claro! reconocieron lo suyo. Kevin Patrick y Cody Graves. Sí, pero este anfitrión de Backlash va a estar repartiendo palazos también allá en el Coliseo José Miguel Agrelot. Mira dónde terminó Quiz. ¿Qué pasó? Hey Damien, Oye, Damien, I don't know if you know, no sé si sabes, but pero I'm not hosting Backlash anymore. ya no voy a ser el anfitrión de Backlash. Now, Ahora I'm going to Puerto Rico to kick your ass. voy a Puerto Rico a patearte el poripocho. May 6, El 6 de mayo, Backlash. en mi casa, Puerto Rico. Damien Priest, Bad Bunny, in a street fight, cabrón. A ver si es verdad que tú eres hombre. En una lucha callejera. Dios mío, ¿qué acabas de hacer, Bad Bunny? Dios mío, Bad Bunny ya no va a ser anfitrión. Una lucha callejera contra Damien Priest. O sea, literal, Sí. quiere darse a respetar en esa arena. De hecho, vi los cortos porque se presenta en la WWE, me parece que es la Ajá. de las luchas, y tuvo pues buenos reviews después de que lo hizo. Obviamente en una forma, sí, con una gran carga chusca, muy de amateur, muy de aprovechar la fama que tiene y todo, pero bueno, sí le gusta y que le vieron Sí. muchas habilidades para poder hacerlo, o sea, que no lo hizo tan mal. No, y de hecho está ahí clavado. Bueno, él comienza a escribir sus canciones a los 14 años y hace sus interpretaciones. Él estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Ujú. No terminó la carrera. Pero, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Igual, lo que era importante, ¿no? Que ambos empiezan uno en SoundCloud, Bad Bunny, y el Bad otro Bunny. en TikTok. Bueno, George, Bad Bunny como su inspiración, bueno, sus dos referentes máximos, Daddy Yankee y el cantante de salsa Héctor Lavoe. Es como sus máximo. También le gusta, ya menciona mucho, al igual que Peso Pluma, Drake, The Weeknd, etcétera, ¿no? Pero ahora del reggaetón, estuve investigando y es como en la mayoría de los géneros, siempre hay como que polémicas, donde empezaron, en fin, pero todo parece indicar que es en Panamá y me gusta cómo lo explica el general. ¿Te acuerdas del general? Que además claro, una libra de cadera no es cadera. Sí, como es correcto. Él, para muchos, él es el verdadero, bueno, él es el padre, es el godfather del reggaetón. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que cojas esto. Ey. Una libra de cadera no es cadera. 2 libras de cadera no es cadera. 3 libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer. Pero me gustó cómo lo explicó. Les llegaban, eran como revistas musicales de Jamaica que te enseñaban a tocar ciertos acordes
como El Cancionero, creo que se llamaba aquí en Ok. México. Ok, sí. Y tenían los discos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, lo que hacían con el reggae es que ponían un disco de 33 revoluciones y los ponían a 45. Y así es como él empezaba a hacer sus rimas y todo, ¿no? Es un sonido de Panamá, pero bueno, ahora ya el reggaetón es un sonido mundial. Y si hablábamos del mérito que tenía Peso Pluma de poner canciones dentro de los charts de Estados Unidos, Bad Bunny, que yo sepa, nunca ha cantado en inglés. Hay algunas canciones que sí está con artistas norteamericanos y bueno, se habla en inglés, pero puso 2 álbums en primer lugar, no canciones, álbums en primer lugar en las listas del Billboard americanas. Eso Interesante, porque ya que estamos en álbums, tiene 5 álbums de estudio. Ajá. Tener 2, lo que estás diciendo es un bueno, álbums recopilados 1 y sencillos tiene 97. Sí, es una locura. Ajá, y bueno, ya que dije de Bad Bunny, pues de una vez me echo lo de los datitos de Peso Pluma. Álbums de estudio tiene 4, álbums en directo tiene 2, EPs tiene 1, sencillos tiene 55. Imagínate el tiempo que tenemos, o sea, estamos en 2024. Es correcto, o sea, son 4 años, Diana. Es una producción musical impresionante. Feroz. O sea, Sí. entonces, Sí. no sé si dependa realmente de que todo el tema digital, electrónico y demás facilite mucho más crear más rápido La música. verdad es que sí, sin duda, y bueno, repito, esta es una opinión muy personal. Sí. Ya les di mérito, ya dije que sí se necesita tener talento, No, totalmente. pero finalmente es música que no tiene gran ciencia ni gran valor artístico, realmente. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, y por eso las producciones y todo pueden ser más rápidas, ¿no? Incluso muchos de los que empiezan hasta a nivel casero. Ojo, puedes hacer cosas a nivel casero con tu guitarra acústica y con una letra maravillosa, ¿no? No, pero sí, es música muy comercial y música que se hace casi como en fábrica, como en serie, ¿no? Y por eso es que estos amigos pues tienen esas cantidades de hits, de sencillos, y déjate eso, además muchos de ellos muy parecidos entre sí, hablando prácticamente de las mismas cosas. Queda claro que no soy fan ni de los corridos tumbados ni del reggaetón. No, Y bueno, está bien. Y bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? bueno, ya dijiste, por ejemplo, que Peso Pluma, ¿de dónde venía el nombre, no? Sale de una plática. Como Bad Bunny, si sabes cómo empezó Es lo que iba a decir, porque dije, ya dijimos la de Peso Pluma, entonces de sale Bad de una Bunny. foto de la infancia donde él está Ajá. disfrazado de conejito, pero está de malas. Está de malas. Entonces, por eso aparece, pero con una expresión de disgusto, entonces por eso es Bad Bunny. Ajá. Es increíble, la verdad es que los medios, lo que pueden hacer los medios, y bueno, que les vaya muy bien. Bueno, hay una cosa más que es un mérito más de Bad Bunny. Decías de los álbumes en español y todo. También es el primer artista, y lo hace en 2023, en cantar en los Grammys, en la ceremonia de los Grammys, igual, artista que en español. Yo quiero comprar un Ferrari a mi novia, pero no puedo, no tengo dinero. Maldita pobreza, me tiene oceando, loco de la cabeza. Maldita pobreza, solo se me olvida cuando tú me besas.
no, han rebasado fronteras de forma increíble. Ujú, Creo que Bad Bunny está involucrado en varias causas, eso me gustó, ujú. que apoya mucho, apoyo de niños desamparados, Sí, les da la muchos comunidad, juguetes y los hace que estén felices. No nada más es comida, eso. la, co- Él le ve la importancia a lo lúdico, a la diversión, al pasarla bien. Sí, Black Lives Matter también ha apoyado abiertamente, apoya mucho a artistas transexuales, eso está bien. La verdad es que está la cantidad de dinero que ganan, que bueno, que regresen un poquito, es bueno y que, no sé, fundaciones, en fin, que les dé oportunidades a otros niños que gustan de estos artistas pues es una clara muestra de que pues sí se puede y les ha costado, ¿no? No obstante, ha sido muy rápido. También yo creo que, estoy seguro más bien que llegar a esos niveles de fama y que te llegue así el dinero como les llega, Claro, no, es una locura. no es fácil, o sea, No, y bueno, pues si te fijas también, o sea, Peso Pluma así como Bad Bunny trabajó en un supermercado, o sea, Peso Pluma fue albañil y mozo en Estados Unidos, o sea, finalmente, Ujú. dices tú, familias bonitas y demás, pero no ese nivel de éxito y de dinero a manos llenas, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. es muy congruente todo lo que estás, diciendo, ¿no? Ahora decían de una, porque así, o sea, comentó Diana al principio que no era una competencia Bad Bunny, Peso Pluma, pero han Entre tenido un par nosotros sí, pero se vio que ya no exacto. teníamos que competir porque opinamos lo mismo. O sea, si no, Estamos muy de acuerdo. Pero ajá. bueno, ha habido un par de, hubo un incidente que en una, me parece, fue una como presentación en vivo, Peso Pluma había rebasado en ese mes, me supongo, de reproducciones en Spotify. Mm, ujú. Y dice, para que vean que viva México, con unas palabras Altisonantes, bien padres. altisonantes, soeces, diciendo y viva México, cabrones, si nos chingamos a Bad Bunny, bla, bla, bla. Y luego retractó diciendo que no estaba en condiciones, que había bebido y que, bueno, por eso lo había dicho. Se ha especulado mucho de alguna colaboración. Yo creo que esa colaboración tarde o temprano llegará. Claro, están Finalmente, generando pues, ruido. Lo que sí es cierto es que habría que checar el dato, porque en el 2022 Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify, o sea, por año consecutivo fue su tercer año. O sea, es estamos hablando que el increíble. 22 ya era su tercer año de que nadie más escuchaba Nadie más. que Bad Bunny. Entonces, habría que ver los números de 2023 porque es así me agarraste a ver, igual a lo mejor algunos de los fans de Bad Bunny de Peso Pluma, y ahorita ver quién es el que, entre ellos dos, quién lleva más vistas, o más bien no vistas, lo han escuchado más, ¿no? Ujú. Otra cosa que es de llamar la atención, lo comentaste, que es música que gusta en todos los estratos. Sí, O sea, los totalmente. jovencitos de cualquier Todos los estrato estratos, de todos. están escuchando a estos amigos. Sí, A hasta se estos, visten como ellos. Pueden ver al millonario de Suiza en su piscina jarajuara, o sea, oyendo y vestido como estos vatos. O sea, la verdad es que sí tienen su mérito fashion, que nos guste o no nos guste, pero sí, sí crean totalmente, total. esta tendencia, ¿no? Finalmente, es como lo que decías de Durán Durán, ¿no? O sea, viene al caso de el Claro, de New Wave. Ellos pensabas en la moda y pensabas en ellos, ¿no? sí, es que es una forma, sobre todo, bueno, los jóvenes que, la música te viste, ¿no? O sea, quieres vestirte como tus Es artistas, todo, como es que es un movimiento es un externo, es un movimiento. movimiento interno, en fin. Pero bueno, George, pues ya, ¿con qué nos despedimos?
nos despedimos. Bueno, los voy a poner ahí en el playlist, pero Amorfoda, La Neverita Ok. y Si Estuviésemos Juntos. Muy buenas. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí y los pensamientos se fueron con el tiempo. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Yeah, yeah. Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver. Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder. Y tengo tu foto guardada, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad. Te digo la verdad, te extraño el 14 y en la Navidad. Y los polvos en la parte posterior del carro para los tiempos en la superior. Siempre dejaba ropa interior, cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero. Tú sabes que ese no se va a borrar. Ahora me paso en el putero, yeah. A otra persona no he podido amar, y te juro que lo he tratado, pero es que ninguno se te para al lado. Desde que te fuiste sigo trastornado, escuchándome hasta el piso, baby, me siento down. Si no tengo de tu piel, down. Tú se tengo y de la no la de Chris Brown. El cerebro dando vueltas lo tengo mareado, cada cual por su lado, yeah. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados, yeah. De Bad Bunny. Esas ya, y de acá del Mister. La verdad es que no puedo Peso Pluma. comentar ninguna. No quiere. Ella baila Bueno. No. Perfecto. No, me da toques, hacemos chispas en los corridos. Y debo de comentar que escuché muchos corridos. Tengo muchos amigos de Sonora y de Sinaloa, muchos. Y me aventé muchas fiestas y todo, y no este tipo de corridos, no el tradicional. Bueno, el tradicional que no lo hacemos aventado, pero el chiste. Sí, me aviento una buena carne asada o unos buenos mariscos y todo un día escuchando corridos. Ya de estos, sí, ya no. Me aburren las letras tan bélicas y oír tantas cosas feas en una canción, no es mi onda. Bueno, Claro. pues entonces, para los que sí es su onda, Exacto. bien por usted. Y bueno, Claro, no, por supuesto. Y me da mucho gusto, eso sí. Me gustaría que fuera otro mexicano, con otro género, un gran compositor y excelente en el piano, bla, bla. Pero me da gusto que un chavito de México, con sus corridos tumbados, esté en los primeros lugares de las listas de los Estados Unidos. Exacto. Tiene Bueno, mérito. pues, George, ya quiero escuchar esa playlist y todas las colaboraciones que van a haber de tanta gente interesante con Peso Pluma y con Bad Bunny. Entonces se va a poner bueno. Va a estar buena porque siempre me quedan bien, pero Ya sé. va a costar trabajo, va a ser mucho copy-paste. Bueno, ok, pues esto fue Joy Boy y los plausibles y bye, George. Adiós. Bye. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé de esos trucos, ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero
quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé de esos trucos, ya me los sé. Esos dolores los pasé. Que te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mis pensamientos. Quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supere. Que ahora camina solo sin nadie por todas las aceras, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Porque si yo era tan bueno, toda esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de que tú mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores, yeah.